Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a comenzar con las correcciones del segundo integral final 2020. En la primera pregunta tenemos que ver esa reacción, es una reacción de doble sustitución. ¿Qué significa eso? Que el potasio va a desplazar al amonio y se va a combinar con el sulfato, mientras que el amonio se va a combinar con el oxidrilo, formando de esta manera el sulfato de potasio, y el hidróxido de amonio. Bien, la hacemos en la reacción, la podemos igualar. Es una reacción de doble sustitución donde se forma un producto poco disociado que es un electrolito débil. Bien, cuando comenzamos a analizar las preguntas, siempre lo importante es poner el nombre de cada uno, como yo le hago en las explicaciones que les he mandado. Entonces nos referimos al electrolito débil, que es el hidróxido de amonio. Acuérdense que las bases débiles son el amoníaco, el hidróxido de amonio y el hidróxido de berilio. En este caso, el sulfato de potasio es una sal de tipo fuerte. ¿Es una sustancia compuesta el hidróxido de amonio? Sí, porque está formada por dos o más átomos diferentes, en este caso por tres, el nitrógeno, el hidrógeno y el oxígeno. Si continuamos, no nos está refiriendo al hidróxido de amonio. Es una sustancia que conduce débilmente la corriente eléctrica, sí, porque es un electrolito débil y como todo hidróxido se une por unión de tipo covalente. Cuando vamos a por unión iónica. Cuando vamos al pregunta número 2 de sistemas materiales, tenemos ese sistema que es heterogéneo, formado por el agua, el aceite y el cloruro de sodio, donde vamos a tener dos fases. El cloruro de sodio es una sal soluble en agua, formando una fase, mientras que el aceite es insoluble en agua, es un líquido inmiscible en ella. Entonces, si yo quiero separar primero este sistema, tengo que separar mediante el proceso de decantación, utilizando una ampolla de decantación que a mí me sirve para separar dos líquidos inmiscibles entre sí. De esa manera voy a tener separado el agua y el agua que lo tiene disuelto al cloruro de sodio con el aceite, y posteriormente, para poder separar el cloruro de sodio del agua, como es una mezcla ya homogénea, lo que se hace es una destilación de tipo simple, bien, donde lo que a mí me interesa recuperar es el agua que se conoce con el nombre de destilado, porque la sal queda en el balón de destilación. Cuando vamos al problema número 3 de estructura atómica, ahí yo les explico bien cuando uno tiene que sacar Z, A, protones, neutrones y electrones, de manera tal que ahí en el razonamiento está claramente que la opción B es la correcta. Cuando vamos al problema número 4, estamos en tabla periódica. Recordemos que el carácter metálico en un grupo, a medida que aumenta Z, significa a medida que yo desciendo en el grupo, aumente ese carácter metálico. Y en el período, a medida que aumenta Z, es lo mismo decir que me voy de izquierda a derecha, disminuye ese carácter metálico que pueda tener un elemento. En base a eso me sirve para el razonamiento de la primera pregunta. Con respecto a la energía de ionización, yo siempre les indico que hagan la tablita, cómo varía en el grupo y en el período, al igual que el radio atómico o el radio iónico, y también la electronegatividad y la energía de ionización. Me voy a detener
en el problema, en el inciso 5, donde me dice de los elementos representativos. Bien, ¿por qué es falso? Porque me dice que todos. Bien, y si yo veo el elemento 4 está dentro de los metales de transición y los metales de transición no están incluidos dentro de los elementos representativos porque es el grupo B. Los elementos representativos corresponden a los grupos A de los metales alcalinos, alcalinoterrios, después lo que se conoce como familia del boro, del carbono, del nitrógeno, los calcógenos y los halógenos. Con respecto a la pregunta número 5 de números cuánticos, debemos recordar que hay 4 números cuánticos, n, l, m y s. El número cuántico principal, ya les he dicho que son los períodos de la tabla periódica, o sea, los niveles de energía. L corresponde al subnivel, o sea, S, P, D o F. M va a depender siempre del valor que tome L, o sea, menos L pasando por 0 hasta más L, y el spin siempre es un medio o menos un medio. Podemos ver que en el inciso 1 M no puede valer más 1 porque L vale 0. Entonces sí o sí L tiene, si L vale 0, M también tiene que valer 0. Cuando vemos el inciso 2 están correctos el 3 y el 4, y en el inciso 5 aparece que L vale 3. No, porque el valor de L depende de N. L puede tomar valores desde 0 hasta n-1 inclusive, y si N vale 3, L puede tomar 0, 1 o 2. Cuando nos vamos al problema número 6, que es un problema de soluciones en la preparación de este alcohol, tengo que tener diferenciado bien claramente quién es el soluto, quién es el solvente. El soluto es el azúcar, el solvente es el aguardiente y se forma esa solución que es el licor. Bien, a lo que yo llamo solución es al licor formado por esa mezcla entre el soluto y el solvente. Con respecto a la densidad, es lo mismo decir 1,05 kilogramos por litro o decir gramos por litro. Nosotros siempre en un problema de soluciones utilizamos gramos por litro. Entonces, tenemos que sacar el porcentaje peso sobre peso del azúcar en el licor resultante. Recuerden que el licor es la solución y el azúcar el soluto. Entonces, la pregunta es, ¿cuántos gramos de azúcar están contenidos en 100 gramos de ese licor o solución? Entonces, arriba de esa regla de 3 simple, yo tengo que colocar los gramos de ese licor que tengo y en esos gramos cuánto es la cantidad de azúcar que tengo. ¿Cuánto es la cantidad? 200 gramos. O sea que mi subincógnita vienen a ser los gramos de licor o de solución. Bien, para ello me dan la densidad del aguardiente, de manera tal que yo voy a sacar los gramos de ese solvente para después sumarlo con los gramos del azúcar para obtener los gramos del licor resultante. Respecto a la forma de expresar en gramos por litro, significa los gramos de azúcar que están en 1 litro de esa solución o licor, y en el enunciado me dice que la solución final tiene un volumen de 550 mililitros, que es lo mismo que 0,55 litros. Y respecto al cálculo de densidad, tengo que utilizar la fórmula densidad igual a masa sobre volumen. ¿De qué? Del alcohol. Bien, o sea, del licor. Bien, o sea, la masa del licor y el volumen del licor.